vamos a analizar un poco lo que ha pasado en... Vamos a analizar un poco lo que ha pasado con BTC en esta última estructura. Le he hecho un seguimiento relativamente activo en mi canal de Twitter, ¿vale? He tomado un par de operaciones en corto. La estructura distributiva para mí era bastante genuina, ¿vale? Las huellas que nos han dejado eran muy interesantes. Entonces, lo que he pensado es hacer una pequeña review de esas operaciones, el razonamiento previo que me ha llevado a tomarlas, qué huellas nos han ido dejando y cómo todo eso pues he ido documentándolo efectivamente en tiempo real en el perfil, ¿vale? Evidentemente, pues bueno, a efectos didácticos, yo creo que es muy positivo ver que todo se aplica en tiempo real y que se hacen operaciones y que se asume riesgo, ¿vale? Y que no nos quedamos simplemente en la teoría, sino que evidentemente hay un apartado práctico que es fundamental. Vamos a comenzar un poco viendo el primer gráfico, ¿vale? Este primer gráfico de BTC, como vemos en 15 minutos, no sé si nos vendría mejor ampliar de marco temporal para ver exactamente dónde se ha desarrollado esa estructura, ¿vale? Creo que lo vamos a hacer simplemente para, antes de comenzar el análisis, ver el contexto en el que nos encontramos, ¿vale? Es esta estructura que lo que hago va a ser ampliarla, ¿vale? Gráfico de 4 horas. Voy a hacer un breve repaso de dónde venimos del todo, ¿vale? Venimos de aquí. Tenemos esta estructura distributiva, ¿vale? Causa, efecto. De nuevo encontró mucha negociación en esa área, un equilibrio bastante potente entre compradores y vendedores. Y bueno, más allá de las huellas internas, lo que veíamos es que ni tanto unos operadores ni otros, ni tanto compradores como vendedores, tenían la agresividad, tenían la fortaleza suficiente como para desarrollar movimientos tendenciales con intencionalidad, ¿vale? Que llevaran el precio a visitar algunos de los extremos, ¿vale? Esto, ¿qué reducía todo? Pues a un equilibrio en un rango muy estrecho. Desde ese punto de vista, en un contexto de rango, pues evidentemente pues podemos llevar a cabo operativa de extremos, ¿vale? Que es favorecer que el mercado se va a seguir comportando de la misma manera, ¿vale? Y desde ese punto de vista, cortos arriba y largos abajo, ¿vale? La estructura que voy a comentar ahora, del más corto plazo, en el gráfico de 15 y 30 minutos, casi donde la he estado analizando y operando, es esta pequeña estructura de aquí, ¿vale? ¿Para qué quiero que veáis este gráfico, este contexto un poquito más general, este gráfico intermedio? Pues para que veamos que evidentemente era una zona favorable para al menos buscar una pequeña estructura distributiva, favoreciendo, como digo, esa rotación que estaba sucediendo dentro del rango, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque estamos en esta zona de liquidez que establecerían esos máximos locales que están dentro del rango mayor, ¿vale? Entonces, en un potencial equilibrio donde tenemos una sacudida, pero que a mí no me da toda la confianza que a lo mejor me habría dado una sacudida de esta categoría y que hubiera desarrollado de forma bastante más fluida. Si bien es cierto que podría haber sido y que todavía podemos estar ante ese evento, esa acción de sprint que direccione absolutamente todo el desarrollo de la estructura, si bien es cierto que podría ser ese sprint, como digo, local, porque no ha sacudido los límites de los mínimos totales, al sprint hay que pedirle un poquito más, bajo mi punto de vista, un poquito más de agresividad, ¿vale? Al posterior movimiento alcista, que sería ese. ¿Qué quiero decir? Pues que esto a mí ya me incorporó ciertas dudas al análisis de la fortaleza de todo ese movimiento, ¿vale? Lo ideal que hubiera sido pues, un movimiento impulsivo, ¿vale? Un movimiento de un tirón, ¿vale? No un movimiento de, vale, impulso, retroceso porque no tengo mucha fuerza y vuelvo a impulsar, pero tampoco tengo mucha fuerza y no llego ni a la parte alta, ¿vale? Yo lo que noto a simple vista es cierta debilidad de fondo, ¿vale? Cierta debilidad de fondo. Obviamente venimos de esta estructura distributiva, tenemos una muestra de debilidad muy potente y, bueno, pues los compradores de momento
han ganado una pequeña batalla que ha sido posicionar el precio donde está ahora mismo, que es por encima del BIPOC, pero han ganado esa batalla a medias, ¿vale? O sea, no me deja ese sentimiento totalmente positivo de decir, joder, no, es que nos vamos, o sea, es que nos vamos. La mayoría de las huellas que estoy viendo me dan la sensación de que nos vamos. No me da esa sensación. ¿Por qué? Porque es que no ha alcanzado ni la parte alta, ¿vale? Hay algunos compañeros que están etiquetando o que están señalando pues un máximo de por aquí como el máximo de la R, ¿vale? No sé por qué motivo, supongo que será porque quieren justificar la fortaleza aún sin haberla. Vámonos al objetivo, porque hay gente incluso que el Selling Clima lo estaba etiquetando por aquí, ¿vale? Vámonos al objetivo, ¿por qué vamos a eliminar esa mecha? ¿Vale? ¿Qué pasa? Esto ha sucedido, esto es objetivo, esto es real, ¿vale? No nos estamos inventando nada. Para algo real que hay y que no entra dentro de la discrecionalidad que nosotros le imprimimos al análisis, joder, pues vamos a utilizar toda la información, ¿no? Igual esto, ¿por qué vas a etiquetar el máximo ahí? El AR ahí, si el AR ha terminado ahí, en ese preciso punto, ¿vale? Ese es el nivel que establece la zona de liquidez más importante de toda la estructura. Vamos a tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Por qué motivo lo eliminamos? No tiene sentido. Otra cosa es que me tires un perfil de volume profile de toda la estructura y evidentemente pues vamos a tener la zona de valor pues seguramente por ahí y por aquí, ¿no? Que coincidiría un poco con todo este grueso. Me parece perfecto. Dicho eso, lo que quería poner en contexto es esta estructura distributiva que ha sido la que he estado trabajando. Se da sobre los máximos, o sea, no se da en un contexto donde no procede, ni buscando un giro que no procede, ni nada por el estilo, ¿vale? De igual manera, si se da esta misma estructura aquí en estos máximos, hubiera procedido de la misma manera, ¿vale? Porque el análisis seguirá siendo el mismo. No es una sacudida total, no me denota toda la fuerza que yo le exijo a un movimiento realmente impulsivo tras una búsqueda de liquidez, como es la sacudida, ¿vale? Entonces el contexto para mí, pues hasta que como no haga lo que ya he propuesto desde hace vídeos atrás, que es que me sacuda lo que quiera, pero un buen movimiento de fortaleza, ¿vale? Y aquí es donde yo voy a estar esperando, ¿vale? En esa posible aceptación del desequilibrio. Todo lo que no sea eso, como sean movimientos erráticos un poco de aquella manera, no, a mí no me da confianza, ¿vale? Dicho eso, vamos a volver luego a este gráfico porque las previsiones alcistas para nada están fuera de lugar tal y como está ahora mismo, ¿vale? Porque es muy probable que venga a visitar esta zona del BIPOC, que es el punto de mayor negociación de todo el rango, este nivel rojo que vemos ahí, muy posiblemente pues venga a apoyarse en esta zona del BIPOC y aquí pues si realmente los compradores tienen valoraciones más altas, posiblemente desarrollen algún tipo de esquema, ¿vale? Algún tipo de esquema, una estructura, un giro nube, como sea, para atacar de nuevo máximos, ¿vale? Posiblemente. La lectura que hacemos en este gráfico, en esta estructura, es que mientras el precio se empieza a cotizar o siga cotizando, se mantenga por encima del BIPOC, le damos un puntito a favor de los escenarios alcistas, ¿vale? A excepción de que alcancemos una zona de liquidez, como es eso, ¿vale? Dicho eso, pues venga, vámonos al otro gráfico para que veamos el razonamiento. Vale, como digo, gráfico de 15 minutos se daba sobre esos máximos locales que hemos visto anteriormente. Y a mí lo que más me llamaba la atención, pues obviamente, era esta potencial sacudida alcista, ¿no? Yo fijaos que abrí el gráfico aquí. Pues si yo veo esta potencial sacudida alcista, este movimiento de debilidad, ya tengo dos acciones clave, ¿vale? Clave que podrían estar determinando el sesgo de la estructura, ¿vale? Acciones clave. Tras la sacudida, movimiento de debilidad y el precio ya no tiene capacidad de alcanzar esta parte alta, ni para un test, ¿vale? Cierta debilidad aún más de fondo. Desde ese punto de vista, yo ya comentaba, algo parece que se está cociendo, ¿vale? Evidentemente me refería a que la debilidad era totalmente significativa y que, pues muy probablemente, estaríamos ante el inicio de un movimiento de ruptura, ¿vale? Eso era lo que yo en ese momento tenía sobre la mesa. Incluso podríamos haber
podríamos estar viendo otra estructura menor, ¿vale? Desde ese punto de vista. Y aquí tener una sacudida de estos máximos, ¿vale? También situación en el más corto plazo ya en modo scalping, en modo day trading, pues también interesante, ¿no? Una sacudida en la zona una zona de equilibrio de esos máximos previos, ¿vale? Avanzamos al siguiente gráfico y pues bueno, aquí ya comentaba que ahí teníamos el primer efecto de esa causa que bajo mi punto de vista se estaba construyendo, ¿no? Tenemos la sacudida, tenemos la muestra de debilidad, no consiguen alcanzar la parte alta. Fijaos este tip que parece una tontería y lo realmente interesante y la información tan buena que bajo mi punto de vista aporta. Y es que las acciones tenemos que también evaluarlas por lo que hacen en primer lugar, pero también por lo que no hacen. O sea, lo que consiguen es interesante, pero lo que no consigue también es interesante, como es esto. Porque así tenemos la posibilidad de analizar eventos de falta de fortaleza, falta de debilidad. En este caso es un fallo estructural que lo que denota es debilidad de fondo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si los compradores hubieran tenido cierta fortaleza, habrían alcanzado esta parte alta, cosa que no consiguen. Y en cambio, ¿qué es lo que consiguen? ¡Fum! Para abajo, ¿vale? O sea, tienen la capacidad de empujar de forma agresiva el precio hacia abajo. Eso es muy interesante. Ya teníamos prácticamente todos los ingredientes. La sacudida, que es muy evidente y es lo que nos gusta ver, es una acción perfecta de sacudida. En este caso es alcista, pero podría ser igual, que es este giro nube, ¿vale? Que devuelva todo el movimiento. Es muy significativa, es muy interesante. Barre estos máximos, barre los máximos totales y ¡fum! Para abajo. Rubén, ¿qué información nos puede dar el indicador de David Weiss, de las ondas de Weiss? Fijaos, ¿vale? Yo, como sabéis, lo tengo configurado el 1 para que al más mínimo detalle, a la más mínima que el indicador considere que se ha cambiado la naturaleza del movimiento, me cambie, ¿vale? Ahí lo vemos. Es una huella que de forma aislada, evidentemente yo no la voy a tratar como la más significativa de todas, ni la más importante, ¿vale? Ni de lejos, pero que me apoya a la hora de valorar esos inputs a favor de uno u otros escenarios, ¿vale? Y en este caso, pues tengo, como digo, bastantes huellas de que posiblemente se esté distribuyendo, como comento, la sacudida, la muestra de debilidad, este fallo estructural a no alcanzar la parte alta y de nuevo una muestra de debilidad que sí tiene la capacidad de alcanzar mínimos, ¿vale? Todo eso acompañado por pico de volumen y Weiss. Muy interesante para seguir valorando escenarios posteriores bajistas, ¿vale? Avanzamos. El siguiente gráfico que ya comentaba pues era lo siguiente: incapacidad a reingresar a la estructura más migración del BIPOC, ¿vale? Tras todo esto que comentaba, primer movimiento impulsivo, esta incapacidad, segundo movimiento impulsivo, el precio ya posicionado por debajo de la estructura, ¿vale? Por debajo de la zona de valor, es incapaz en diversas ocasiones de posicionarse, de reingresar a esta área de valor, ¿vale? Esta área de valor es la que se corresponde realmente con el desarrollo de la estructura. Como vemos, evidentemente se ha añadido volumen aquí, pero correspondía principalmente con esto, ¿vale? Esto no lo vamos a tratar, vamos a intentar identificar, objetivizar un poquito la lectura del volume profile, ¿vale? En este caso, este pico de volumen se corresponde con esta, y este pico de volumen en ese momento real se correspondía con eso. ¿Qué lectura podemos hacer de esto? ¿Qué lectura sacaba yo de esto? Pues en primer lugar, además de toda la debilidad ya comentada, es la incapacidad de los compradores a posicionarse por encima, ¿vale? Muy significativo, como digo, tanto lo que hace el precio como lo que no hace. En este caso no estaba consiguiendo recuperar esta zona de valor, ¿vale? Yo ya no sé los motivos reales o no de por qué es así, pero yo lo que sé es que objetivamente los agentes han aceptado de alguna manera que el precio cotice en esa zona, ¿vale? En previsión de que ven precios más bajos, ¿vale? Antiguamente estaba aquí y ahí todo el mundo feliz. Por lo que sea, la valoración ha cambiado de aquí a aquí,
¿vale? Por lo que sea, yo no lo sé, me da exactamente igual. Yo lo que veo es las huellas que me deja esa interacción entre compradores y vendedores, y lo que veo es que lo que estaba sobre la mesa era esto, ¿vale? Además de eso, además de todo lo estructural y de análisis del precio y el volumen, pues veía esta migración del Bipok, ¿vale? Que era, pues bueno, ya lo hemos comentado alguna vez, hay un vídeo en mi canal de YouTube que os animo a que veáis, pues comentando un poquito más esto en profundidad. Y cuando se trata de movimientos de continuación, ¿vale? Pues buscar esta rotación del valor, que pase de aquí, de 1 a 2, es muy significativo, nos puede dar una alerta temprana de que podamos estar ante un movimiento inminente, ¿vale? Es en realidad lo que nos sugiere un cambio de ese Bipok, ¿vale? En tiempo real, ¿vale? Y si no tenemos nada, un cambio de Bipok puede tener dos sentimientos, que es que te lo cambien para que gire, ¿vale? O que te lo cambien para que continúe. Lo que es muy probable, siempre hablando en términos de posibilidad y de probabilidad, lo que es muy probable es que se inicie de manera más inmediata que tarde el siguiente movimiento impulsivo, ¿vale? Pues prácticamente teníamos todos los ingredientes en ese punto para que efectivamente se desarrollara esa continuación bajista y por fin confirmara ese esquema menor, ¿vale? Gráfico de 15 a 30 minutos como distributivo, ¿vale? Me parecía súper interesante también, pues una huella a tener en cuenta. Y bueno, ya comentaba aquí la posibilidad de que estuviéramos... Posible inicio de nuevo impulso bajista. La estructura tiene diversas huellas características de los esquemas distributivos, ¿vale? Siempre hablando obviamente en términos condicionales, porque no sabemos ni los agentes que pueden aparecer ahí, ni las noticias que pueden saltar, ni si el de la Fed se levanta hoy de una manera y dice una cosa, si el de Tesla dice otra. Entonces, en entornos de total incertidumbre nos tenemos que basar, como siempre digo, en las huellas más fieles que nos deja, en este caso, el gráfico de precio y volumen, ¿no? Más allá, como otro input interesante que veíamos al analizar el gráfico, eran los picos de volumen. Si recordáis, en un apartado del libro comento así de un poco de pasada del primer libro las características que tienen los esquemas tanto acumulativos como distributivos. Y una de las características de los esquemas distributivos era pues que no se observaba esa disminución, ¿vale?, de volumen a lo largo del desarrollo de toda la estructura. Y que por contra, en los esquemas distributivos sí que se podía observar, pues bueno, volúmenes más erráticos, más inusuales, pico de volúmenes. Y evidentemente, como dije antes del Waze, no es un input, no es una huella que nos va a determinar el sesgo direccional con el que vamos a estar operando, pero pues como ocurre aquí en este caso, joder, nos viene muy bien para sumarlo a todas las otras huellas que tenemos ya, que nos están diciendo que la mayor probabilidad está en que el precio continúe hacia abajo, ¿vale? En que se trate de un esquema distributivo y que siga cayendo. Y desde ese punto de vista, pues lo tenemos en cuenta. Ya teníamos, como digo, la sacudida, la primera muestra de debilidad, esta incapacidad a subir, debilidad de fondo, muestra de debilidad, ¿vale? Picos de volúmenes inusuales, el Waze cantando y la migración del Bipok, ¿vale? Pues ante todo eso, posible inicio de nuevo impulso bajista, ¿vale? Y bueno, llegué hace un rato a casa y efectivamente pues se dio ese movimiento definitivo. El Waze sigue estando rojo, tenemos los picos inusuales de volumen durante todo el desarrollo del rango. Esa migración del Bipok, como vemos, que se produjo, pum, pum, empezó y continuó, ¿vale? Yo tomé una primera entrada, bueno, pues prácticamente en el momento en que lancé las capturas. Aquí tomé una primera entrada, ¿vale? Viendo todo esto como una incapacidad que tomé en beneficio al alcanzar esta antigua zona, correspondiéndose con esta zona de volumen, ¿vale? ¿Veis esa línea roja? Pues es un Bipok que no fue testeado de esta zona de negociación. Y este último movimiento, pues igual al empezar el desarrollo de que yo consideraba del nuevo impulso bajista, aquí tomé en esta vela un nuevo corto,
Y ya cerré el 75% en esta última, pues prácticamente cuando he llegado, ¿vale? Protegiendo la posición y esperando. Creo que podrá caer un poquito más todavía. Como mínimo, alcanzar ese VWAP mensual, ¿vale? Un poco para que veáis, a mí me parece súper interesante, sobre todo pues vemos que se ha dado en el corto plazo, pero lo vemos en cualquier tipo de temporalidad. Me parece muy interesante ver todo el razonamiento que hay previo, cómo se establecen los escenarios, cómo hacemos la gestión, qué niveles objetivos ponemos, ¿vale? Sí, es lo que comentaba, que mientras el precio se mantenga por encima de esta zona del BIPOC, ¿vale? Hay cierto ligero, un poquito alcista dentro de lo que es la rotación del rango, ¿vale? Dentro de lo que es el equilibrio que nos establece el rango, pues vale, pues vamos a establecer que si se encuentra por arriba tiene ligero sentimiento alcista y si se encuentra por abajo bajista, pero esto tiene una doble lectura que hay que saber encasillarlo, ¿vale? Y es que si el mercado, esto lo comento también en el libro, si el mercado sigue en rotación, ¿vale? Quiere decir que esta zona es de sobrecompra y esta zona es de sobreventa. Quiere decir que esta es zona de venta y esta es zona de compra, ¿vale? En caso de que la condición de que las valoraciones de los agentes sigan siendo las mismas, ¿vale? Hay que favorecer el comportamiento actual que sigue teniendo el mercado, que es rotación, ¿vale? Entonces, en un mercado en equilibrio, el mercado va a seguir rotando, ¿vale? ¿Para qué o bajo qué premisa nosotros vemos este movimiento y esta posición del precio como posible fortaleza, ¿vale? O nos pondría en posición de buscar ideas en compra? Para, en el caso de que el mercado haya cambiado de valoración y ya no esté en equilibrio, ¿vale? Sino que la valoración fundamental subyacente que tiene ahora mismo los agentes o la gran parte de los agentes que están operando BTC es alcista, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, sí, podemos encontrar esto como una huella positiva, ¿vale? Como una huella que nos añadiría un poquito de fortaleza, ¿vale? Pero bajo la hipótesis de que el mercado ya ha cambiado de valoración. Porque como no haya cambiado de valoración y efectivamente los agentes sigan pensando que el equilibrio se encuentra aquí, esto va a seguir rotando. El tiempo que decidan ellos, ¿vale? Que mientras el precio no se posicione aquí, para mí no hay un escenario confiable para esperar un movimiento significativo al alza, ¿vale? Mientras el precio se mantenga aquí, para mí el control está del lado de los bajistas. Porque venimos de una distribución, ¿vale? Y como siempre he explicado, en ese contexto distributivo, a quien tenemos que exigir que tengan, que den un paso mucho más agresivo adelante es a los compradores, ¿vale? Entonces, realmente ese paso agresivo más adelante lo veríamos de forma evidente si nos hacen esto y se posicionan por fuera, ¿vale? Todo lo que no sea ver el precio aquí, me va a costar comprar, ¿vale? Porque fíjate, es que a la más mínima que pueden, hacen un intento. A la más mínima que pueden, hacen una estructura menor de distribución. Entonces, yo al final solo veo prácticamente todo huellas de debilidad. Porque sí, tenemos un intento de sacudida, pero es que no me ha llegado a la parte alta. Que es lo que a mí me evidencia de manera más objetiva que hay intereses por ver el precio más arriba. Que están empujando de manera agresiva. Todo lo que no sea eso, vale, entendemos que los movimientos tendenciales se mueven con impulsos y retrocesos, ¿vale? Pero es que no estamos aquí, en una zona del gráfico donde no tenemos prácticamente ninguna resistencia a la izquierda, ¿vale? Estamos dentro de un rango. El contexto del rango es esto, rotación. Vender arriba y comprar abajo. Entonces, si realmente hay interés comprador, si realmente los que tienen intereses alcistas están ahí dentro, ¿vale? Yo tendría que verlo con un movimiento así, ¿vale? Un movimiento tendencial
con garantías. A mí yo no lo veo. No veo un movimiento tendencial con garantías. ¿Vale? No veo esto. Esto es un poco la diferencia de este movimiento. Para abajo. ¿Vale? Y alcanza prácticamente de un tirón todos los mínimos. ¿Vale? Un movimiento con garantías. Yo veo cierto racaneo a la hora de desarrollar el movimiento alcista. ¿Vale? La única huella que tiene ligero sesgo alcista, ¿vale? A la que se pueden estar agarrando los operadores que tengan expectativa de ver precios más altos, es esta disminución de volumen, ¿vale? Que si nos ponemos cabezones es que no es ni tal, ¿vale? Porque si luego te vas al Waze, yo lo veo prácticamente todo rojo, ¿vale? Aquí una ligera aparición de cierta fortaleza, pero vale, si todo esto no es suficiente ni para alcanzar la parte alta, pues podríamos tratarlo como una divergencia, ¿vale? Esfuerzo-resultado. Y volvemos a rotar, ¿vale? De nuevo rojo. Yo qué sé, en el corto plazo, como digo, si el contexto ya se ha direccionado al alza, estamos en posición de buscar alguna idea en compra, ¿vale? Siempre y cuando se mantenga por encima del BIPOC. Yo no lo voy a hacer, evidentemente. Yo voy a estar predispuesto dentro del rango. Yo estoy predispuesto a vender, porque es el contexto del que venimos, de distribución y debilidad, ¿vale? Como es el contexto del que venimos, yo solo voy a comprar aquí. Y es que esto a lo mejor no se da nunca, porque te hace una distribución y ¿sabéis qué? Pues que a lo mejor esta distribución tiene la capacidad suficiente de hacer esto. Y de que se posicione por debajo y aquí me hacen otra distribución y para abajo, ¿vale? Y para abajo, dejando todo como redistributivo. No lo sabemos. Por poder. Incluso si el precio se encuentra en este punto, como yo digo, yo únicamente voy a estar valorando compras si el precio me hace una buena muestra de fortaleza y se posiciona aquí, ¿vale? Esta es la zona donde voy a estar valorando compras, desde el punto de vista de, pues a lo mejor nos acepta el desequilibrio. Pero evidentemente, esta zona es de compras, pero también es de venta, ¿no? También nos puede hacer, como dice el compañero, una sacudida, ¿vale? O una estructura distributiva menor, o cualquier historia y para abajo. O sea, es una zona de liquidez establecida por ese máximo, ¿vale? Obviamente, como digo, sí, por eso es interesante analizar las huellas que hay dentro del rango. Mucha gente dice, no, pues a mí la metodología no me aporta nada porque yo solo me espero a que llegue a la zona y ahí ya pues actúo. Vale, pero si tú ves que llega a la zona de una manera que no te demuestra mucha fortaleza, que no hay una sacudida, que el volumen no acompaña para las huellas que nosotros queremos, etcétera, 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 que el contexto es el que es, pues a lo mejor incluso en zona de potencial aceptación para buscar continuaciones alcistas, incluso ahí a lo mejor dices, es que no me da confianza y casi es que veo que el contexto está para vender, ¿vale? Y justo en esta zona pues a lo mejor te hace algo tal que así, ¿vale? Y te deja pues algún esquema distributivo. Eso es lo importante de saber analizar un poco con solidez bajo la metodología Wyckoff, ¿vale? No solo son las zonas clave, sino qué es lo que ha pasado dentro, ¿vale? Entonces, pues evidentemente cuando llegue aquí veremos qué tipo de comportamiento tiene el precio una vez que está fuera. Lo normal que es, pues que si todo lo que hay dentro acompaña, que el precio una vez que se posicione fuera, nos acepte este desequilibrio y se vaya. Ya sea en plan ruptura, test y me voy, o ruptura, hago una estructura menor y me voy, ¿vale? Lo ideal es eso, que si todas las huellas acompañan, voy a estar en predisposición de comprar. Y que si no es así, pues a lo mejor me pienso en vender. El precio puede hacer lo que quiera. Estamos en un entorno, repito, de total incertidumbre. El mercado se puede mover de la manera que le dé la gana a sus agentes. Entonces, ¿es posible que pase esto? Claro. Voy más allá. ¿Es posible que ahora mismo pase algo y que aparezca un gap así?
perfectamente posible. Que mañana abra el precio aquí. En 25.000. ¿Es posible? Claro. ¿Por qué no va a ser posible? Entra dentro de lo posible, de esa interacción que vemos con los mercados, que pueda suceder un comportamiento de ese tipo, claro. Es posible que haga esto y que luego baje, y que luego suba, y que luego baje, y que se vuelva a quedar ahí. Claro. Pero si es que lo vemos 100.000 millones de veces en un montón de activos. Estas cosas las hemos visto. Que te sacuda, que te sacuda, que te sacuda, y que se quede ahí luego. Pues claro. ¿Es posible que haga esto y que luego ya se vaya? Por supuesto. ¿Es posible que haga esto y que luego ya se vaya? Por supuesto. Es que es posible todo, ¿vale? O sea, hay que tener una actitud mucho más abierta, mucho más flexible a los posibles desarrollos del mercado. Nosotros lo que intentamos hacer con los análisis que llevamos a cabo es intentar acotar, ¿vale?, un poco las posibilidades de qué es lo más probable que se produzca, dónde están las mayores posibilidades, ¿vale? En vista de lo que está haciendo el precio, vale, pues lo más probable es, como estaba comentando aquí, en vista de lo que está haciendo el precio aquí, lo más probable es que desarrolle ese movimiento bajista. Pues vale, nos vamos ahí, ¿vale? Y jugamos con eso. Intentamos acotar las posibilidades de los escenarios que son más probables que se desarrollen dentro del mercado, pero como posible, es posible cualquier cosa. O que mañana diga la Fed, vamos a invertir en BTC porque hemos visto que es una nueva... Y esto aparezca con un gap en 100.000. Es que como posible es todo. Yo lo comento siempre. Mi tarea es, bajo la información que tengo, que es hasta este preciso momento, mi tarea como operador, como analista técnico, o lo que yo entiendo por analista técnico, es hasta este momento, o por analista de acción del precio y del volumen, hasta este momento, justo hasta el momento presente, que el mercado ya ha incorporado toda la información que se conoce, y la que no se conoce, ¿quién tiene el control? ¿Vale? En primer lugar, ¿quién tiene el control? Y en segundo lugar, ¿dónde es más probable que vaya el precio? Y con esas dos premisas planteamos escenarios, ¿vale? Y establecemos tanto TP como stop loss. Pero es eso, o sea, hasta el momento presente, con todo lo que veo sobre el gráfico, ¿quién es más probable que tenga el control del mercado? ¿Compradores o vendedores? ¿Vale? ¿Hacia dónde es más probable que vaya el precio? ¿Cuáles son las zonas operativas que voy a estar esperando para comprar o para vender? ¿Dónde voy a establecer el stop loss? Pero todo eso son, dijéramos, segundas ramas, ¿vale? Todo eso son segundas ramas de esta primera, que es quién tiene el control. Y a partir de ahí, venga, zonas operativas, dónde voy a poner el TP, dónde pongo el stop loss, cuándo voy a hacer gestión, ese tipo de cosas, ¿vale? Es lo que yo entiendo por análisis técnico. Análisis técnico no es un doble suelo y tal. Joder, yo le intento dar sentido a todo lo que hago, porque si no me aburre. No, esto es un doble suelo y ya está, ya va a subir. Joder, eso es muy simple. No es bonito los análisis que hacemos, los planteamientos de escenarios que hacemos en directo, sobre todo cuando salen bien, obviamente. Pero coño, a ver, ¿quién es probable que tenga el control? ¿Cuándo es más probable que se inicie el desequilibrio? Ya no hablamos siquiera de quién tiene el control o no, sino creo que ya va a empezar el desequilibrio. Vale, creo que es el momento de abrir riesgo, de acudir al mercado a abrir riesgo. Yo creo que es súper interesante. ¿Dónde es probable que vaya el precio a visitar? ¿Dónde pongo el TP? En definitiva, ¿quién tiene ese control comprador-vendedor? Yo creo que es... A mí me gusta eso.